Javier sintió el impacto antes de oír el grito. El puño de su padre aterrizó en su mejilla con una fuerza que lo lanzó contra la pared del salón. Y el sabor metálico de la sangre inundó su boca. Pero lo peor no fue el dolor físico, sino la mirada de traición en los ojos de su madre, quien acababa de entrar en la habitación y había visto la foto en el teléfono, él besando a Carlos en el parque. Una imagen capturada por un desconocido y enviada anónimamente a la familia. Aquella noche en Madrid, bajo las luces parpadeantes de la Gran Vía, Javier había creído que su secreto estaba a salvo. Pero ahora, con el rostro hinchado y el corazón latiendo como un tambor de guerra, se daba cuenta de que todo había cambiado. Su padre, un hombre conservador forjado en las tradiciones católicas de un pueblo andaluz, lo miró con desprecio puro. ¿Esto es lo que eres? ¿Un desviado? Escupió las palabras como veneno. Javier no respondió, solo se acurrucó en el suelo, sintiendo como el peso de años de mentiras lo aplastaba. La familia López era el epítome de la normalidad española, padre ingeniero, madre ama de casa devota, y dos hijos que se suponía seguían el camino recto. Javier, el menor, siempre había sido el bueno. El estudioso que sacaba notas perfectas en el instituto y soñaba con estudiar literatura en la Complutense. Pero desde los 13 años, había sabido que era diferente. Las miradas furtivas a los chicos en el vestuario. El pulso acelerado cuando Carlos, el capitán del equipo de fútbol, pasaba por los pasillos con su arrogancia de estrella. Carlos, con su cuerpo esculpido por horas de entrenamiento y su reputación de conquistador de chicas, había sido el primero en burlarse de Javier. Maricón, le había susurrado una vez en el baño, riendo con sus amigos. Javier lo odiaba por eso, pero también lo deseaba en secreto. Todo cambió un día de lluvia en el instituto. Javier estaba solo en la biblioteca, perdido en un libro de García Lorca, cuando Carlos entró, empapado y con una expresión que no era la habitual sorna. «Oye, López, necesito hablar contigo», dijo, cerrando la puerta. Javier levantó la vista, tenso, esperando otra burla. Pero Carlos se sentó frente a él. Con voz temblorosa, confesó: «Lo que te dije. Era porque yo soy como tú». Javier parpadeó, incrédulo. ¿Qué? Carlos bajó la mirada. «Me gustas. Desde hace tiempo. Pero no podía admitirlo. Mi padre me mataría si lo supiera». Aquella confesión fue el inicio de un torbellino. Se encontraron en secreto, paseos por el Retiro al atardecer, besos robados en callejones oscuros de Malasaña. Javier sentía que por fin respiraba, que su vida tenía color. Carlos, por su parte, luchaba con su propia culpa. Provenía de una familia militar, su padre, un coronel retirado. Esperaba que siguiera sus pasos, que se casara con una buena chica y perpetuara el linaje. «Si se enteran, me desheredan», le dijo una noche, abrazándolo en un banco apartado. Javier asentía, pero en su interior crecía el miedo. ¿Cuánto tiempo podrían esconderse? La presión familiar empezó a manifestarse sutilmente. La madre de Javier, doña Elena, siempre insistía en que saliera con chicas. «Hay una vecina, la hija de los García,
Que te mira con buenos ojos. Decía durante la cena. Javier sonreía forzado. Cambiando de tema. Pero su hermano mayor, Miguel, notaba algo. Estás raro. Chaval. ¿Alguna novia secreta? Javier negaba. Pero el nudo en el estómago se apretaba. Carlos. Meanwhile. Enfrentaba sus propios demonios. En el equipo de fútbol. Los chistes homófobos eran moneda corriente. No seas marica. Corre más rápido. Gritaba el entrenador. Carlos reía con ellos. Pero por dentro se rompía. Una vez. Después de un partido. Un compañero encontró una foto en su teléfono, nada comprometedor. Solo un selfie con Javier y bromeó, ¿tu nuevo amiguito? Carlos lo empujó contra la pared. Furioso. Cállate la boca o te parto la cara. Esa noche. Lloró en los brazos de Javier. Admitiendo, no sé si puedo seguir así. Me estoy volviendo loco. La sociedad madrileña. A pesar de su aparente apertura, con el orgullo gay llenando las calles cada junio, aún albergaba rincones de intolerancia. En el instituto. Los rumores corrían como pólvora. Una chica, ex de Carlos, empezó a esparcir chismes, lo vi con ese rarito de López. Javier sentía las miradas en los pasillos. Los susurros a su espalda. Su mejor amigo, Pablo, le confrontó, ¿es verdad lo que dicen? ¿Eres? Javier lo negó. Pero la amistad se enfrió. El aislamiento crecía. Un día, Javier tomó una decisión impulsiva. Tenemos que contárselo a alguien. Le dijo a Carlos en un café de Chueca. Carlos palideció. Estás loco. Mi padre me echaría de casa. Pero Javier insistió, no podemos vivir en mentiras. Empecemos por mi madre, ella es más abierta. Carlos accedió a regañadientes. Pero el miedo lo carcomía. La revelación a doña Elena fue un desastre parcial. Javier la sentó en la cocina. Con las manos temblando. Mamá. Soy gay. Y estoy con Carlos. Ella lo miró en silencio. Lágrimas rodando por sus mejillas. Hijo. ¿Estás seguro? La iglesia dice. Javier la interrumpió, ¿es quien soy? Ella lo abrazó. Pero añadió, no se lo digas a tu padre. Lo mataría. Javier asintió. Aliviado pero incompleto. Carlos. Inspirado. Intentó hablar con su hermana menor. Anne. Hermana. Necesito contarte algo. Ana. Una universitaria progresista. Lo escuchó y sonrió, lo sospechaba. Te apoyo. Por un momento. Carlos sintió esperanza. Pero Ana. En un acto de ayuda. Lo mencionó accidentalmente en una cena familiar. El padre explotó, ¿qué? En mi casa no hay maricones. Carlos negó todo. Traicionando su propia verdad para salvarse. Esa noche. Llamó a Javier llorando, lo siento. No pude. Le dije que era una broma. Javier sintió la primera grieta en su relación. ¿Me estás usando como secreto sucio? Carlos juró que no. Pero la duda se instaló.
Los encuentros se volvieron tensos, llenos de argumentos sobre honestidad y cobardía. La tensión escaló cuando un profesor, enterado de los rumores, llamó a los padres de Javier. Hay preocupaciones sobre el comportamiento de su hijo. Doña Elena defendió a Javier. Pero el padre lo interrogó esa noche: dime la verdad. Javier, exhausto, mintió de nuevo. Pero el padre no se convenció, empezó a vigilarlo, revisando su teléfono. Carlos, bajo presión similar, cometió un error fatal. En una fiesta del equipo, borracho, besó a una chica para demostrar su hombría. Alguien lo grabó y se lo envió a Javier. El corazón de Javier se rompió. Traidor, le gritó por teléfono. Carlos suplicó: fue para despistar. Te quiero a ti. Pero Javier colgó, devastado. Al día siguiente, Javier confrontó a Carlos en el instituto. Se acabó. No puedo con tus mentiras. Carlos lo miró con ojos suplicantes: por favor, no me dejes. Haré lo que sea. Javier dudó. Pero el dolor ganó. Se alejó, dejando a Carlos solo en el pasillo. Esa misma tarde, Javier recibió un mensaje anónimo con la foto del beso en el parque. Tu secreto sale a la luz. El pánico lo invadió. ¿Quién? ¿Cómo? Corrió a casa. Pero ya era tarde. Su padre lo esperaba con el teléfono en mano. El puñetazo fue solo el comienzo. ¡Fuera de mi casa!, rugió el padre. Doña Elena lloraba: por favor. Es nuestro hijo. Pero el padre fue inflexible. Javier, con una maleta improvisada, salió a la calle, sin saber a dónde ir. Llamó a Carlos, quien contestó aterrorizado: mi padre también lo sabe. Me ha pegado. Javier, entre sollozos: ven conmigo. Huyamos. Carlos vaciló: no puedo. Perdería todo. Javier colgó. Solo en la noche madrileña. Javier pasó la noche en un banco del Retiro, tiritando bajo una manta improvisada de periódicos. El frío de enero en Madrid penetraba sus huesos. Pero era nada comparado al vacío en su pecho. Carlos lo había abandonado en el momento crucial, priorizando su reputación sobre su amor. ¿Cómo pude ser tan ingenuo?, se repetía, mientras las luces de la ciudad parpadeaban indiferentes. Al amanecer, llamó a Pablo, su amigo distanciado. Necesito un lugar. Pablo, tras un silencio, accedió: ven a mi piso. Pero explícame todo. Javier llegó, exhausto, y derramó la verdad. Pablo escuchó, sorprendido pero comprensivo. Tío, lo siento. No sabía que era tan serio. Por primera vez en días, Javier sintió un atisbo de apoyo. Pero la herida con Carlos sangraba. Carlos, en casa, enfrentaba su propio infierno. Su padre lo había confinado: hasta que te cures de esa tontería. Ana, arrepentida, intentaba mediar: papá, los tiempos han cambiado. Pero el coronel replicaba: en mi familia. No,
Carlos. Encerrado en su habitación. Contemplaba el suicidio. Una navaja en el cajón lo tentaba. Si no puedo ser yo, ¿para qué vivir? Pero el recuerdo de Javier lo detenía. Marcó su número. Pero Javier no contestó. En el instituto. Los rumores explotaron. Javier. Ahora sin hogar. Asistía por inercia. Los compañeros lo señalaban, el marica de López. Un grupo liderado por un ex amigo de Carlos lo acorraló en el baño. Te vamos a dar una lección. Los golpes llovieron. Pero Javier no se defendió, el dolor físico era un alivio para el emocional. Carlos se enteró y corrió al hospital donde Javier fue llevado. Lo siento tanto. Susurró, tomando su mano magullada. Javier lo miró con ojos hinchados. Ahora vienes. Cuando todo está roto. Carlos lloró, fui un cobarde. Pero te amo. Salgamos de esto juntos. Javier. Debilitado. Accedió a una tregua. Bien. Pero con condiciones. No más mentiras. La reconciliación fue frágil. Se mudaron a un pequeño apartamento en Lavapiés. Gracias al dinero ahorrado de Carlos y la ayuda de Ana. Vivían como fugitivos, trabajos precarios. Noches de insomnio. Javier estudiaba a distancia, Carlos abandonó el fútbol. Pero la sociedad no perdonaba fácilmente. En el barrio multicultural. Encontraban aliados en la comunidad LGBT. Pero también hostilidad. Un vecino los insultó, degenerados. Javier respondía con dignidad. Pero Carlos, aún inseguro, bajaba la cabeza. La familia de Javier intentaba contactarlo. Doña Elena enviaba mensajes, vuelve. Hijo, tu padre se arrepiente. Pero Javier sabía que era mentira, el padre era inflexible. En una llamada. Discutieron, papá. Soy gay. Acéptalo o déjame en paz. El padre colgó. Pero el daño estaba hecho. Carlos enfrentó a su padre en una visita sorpresa. Soy gay. Y estoy con Javier. El coronel lo miró con desprecio, ya no eres mi hijo. Carlos salió. Temblando. Pero liberado. Por fin soy libre. Le dijo a Javier esa noche. Besándolo con pasión renovada. Pero la libertad tenía un precio. Javier perdió becas por los rumores, Carlos. Oportunidades laborales. La pobreza acechaba. En una discusión acalorada. Javier explotó, todo esto por ti. ¿Valió la pena? Carlos replicó, tú me empujaste a salir. La grieta se ensanchó. Un giro inesperado vino con Miguel. El hermano de Javier. Lo visitó, hermano. Mamá está enferma. Estrés por todo esto. Javier. Culpable. Regresó a casa temporalmente. Su padre. Al verlo. No lo golpeó. Pero lo ignoró. Mientras estés aquí. Nada de eso. Javier aceptó. Pero el conflicto interno lo devoraba, ¿traicionar su identidad por la familia? Carlos. Solo. Recayó en viejos hábitos. Salió con amigos del equipo. Bebió demasiado. Una noche. Besó a un chico desconocido en un bar de Chueca.
Alguien lo vio y se lo contó a Javier. La traición fue devastadora. ¿Otra vez? Gritó Javier al confrontarlo. Carlos admitió, estaba solo. Lo siento. Javier. Herido. Lo echó, vete. No confío en ti. Carlos. Destrozado. Vagó por las calles. Llamó a Ana, he perdido todo. Ella lo recogió. Pero lo instó, lucha por él. Muéstrale que has cambiado. Javier. De vuelta con su familia. Luchaba con la depresión. Su madre mejoraba. Pero el precio era alto, fingir ser normal. Asistió a misa. Salió con una chica amiga para aparentar. Pero por dentro. Moría. Esto no soy yo. Pensó. Un día. Carlos apareció en la puerta de la casa López. Señor. Necesito hablar con Javier. El padre lo miró furioso, tú lo corrompiste. Carlos no retrocedió, lo amo. Y no me iré hasta que me escuche. Javier salió. Sorprendido. Carlos se arrodilló, fui un idiota. Pero he cortado con todo, amigos tóxicos. Mentiras. Quiero una vida contigo. Honesta. Javier dudó. El padre intervino, elige, él o nosotros. Javier miró a su familia. Luego a Carlos. El corazón ganó, lo siento. Papá. Elijo ser yo. Tomó la mano de Carlos y se fueron. Pero la decisión trajo consecuencias. La familia de Javier lo desheredó, la de Carlos. Igual. Vivían en la precariedad. Pero juntos. La sociedad seguía juzgando, miradas en el metro. Comentarios en el trabajo. Javier consiguió un empleo en una librería, Carlos. En un gimnasio. Lentamente. Construían una vida. Sin embargo, la duda persistía. En noches de insomnio. Javier se preguntaba, ¿fue correcto priorizar el amor sobre la familia? Carlos. Similar, valió la traición inicial. Un evento clave fue el orgullo. Marcharon juntos. Banderas en mano. Por primera vez. Se sintieron parte de algo mayor. Pero un manifestante contrario les lanzó una botella, pecadores. Carlos protegió a Javier. Recibiendo el impacto. En el hospital. Javier lloró, no te pierda. Carlos se recuperó. Pero el incidente los fortaleció. Lucharemos. Juraron. Aún así. Las sombras del pasado acechaban. Miguel contactó a Javier, papá está mal. Quiere verte. Javier fue cauteloso. El padre. En cama. Murmuró, hijo. Perdóname. Fui ciego. Lágrimas fluyeron. La reconciliación fue tentativa. ¿Pero real? Carlos. Inspirado. Visitó a su padre. Papá. Acéptame. El coronel. Suavizado por el tiempo. Asintió, inténtalo. La vida mejoró. Pero las cicatrices permanecían. Javier y Carlos. Ahora en una relación estable. Reflexionaban sobre sus elecciones.
Con el paso de los meses, Javier y Carlos consolidaron su vida en común. El apartamento en Lavapiés se convirtió en un refugio, decorado con libros de Javier y trofeos viejos de Carlos. Trabajaban duro, Javier ascendió en la librería. Organizando eventos literarios sobre diversidad, Carlos entrenaba a jóvenes en el gimnasio, promoviendo inclusión. Pero las tensiones sociales persistían. En España, a pesar de las leyes progresistas, matrimonio igualitario desde 2005. El machismo latente en algunos círculos los acosaba. Un día, Javier recibió una oferta de beca para la universidad. «Es mi sueño», le dijo a Carlos. Pero implicaba mudarse a Barcelona. Carlos palideció, ¿y nosotros? Javier aseguró, «Vendrás conmigo». Pero Carlos tenía raíces en Madrid, su trabajo. Su hermana. La discusión escaló, «Siempre tengo que sacrificarme por ti». Carlos replicó, «Yo dejé todo por nosotros». El conflicto resurgió, recordando viejas heridas. Mientras, la familia de Javier progresaba. Doña Elena visitaba en secreto. Trayendo comida, «Tu padre pregunta por ti». Javier sonreía. Pero el rencor perduraba. En una cena, el padre admitió, «Fui educado así. Pero te quiero». Javier perdonó. «Pero con reservas, necesito tiempo». Carlos, por su parte, lidiaba con su padre. El coronel, jubilado y solo, lo invitó, «Ven a casa». Carlos fue con Javier. La tensión era palpable. «Este es mi pareja», presentó Carlos. El padre gruñó. Pero no explotó. Conversaron rígidamente sobre fútbol, evitando el tema. Al final, el coronel dijo, «No lo entiendo. Pero eres mi sangre». Un paso pequeño, pero significativo. La sociedad ponía pruebas constantes. En el trabajo de Carlos, un cliente homófobo lo insultó, «No quiero que un marica me entrene». Carlos lo confrontó, «Salga de aquí». Perdió el cliente, pero ganó respeto de colegas. Javier, en un evento, debatió con un asistente conservador, «La homosexualidad es contra natura». Javier argumentó con calma, «El amor no tiene género». Ganó aplausos, pero el estrés lo agotaba. Un giro dramático ocurrió cuando Ana, la hermana de Carlos, se involucró románticamente con Pablo, el amigo de Javier. «Es irónico», rió Javier. Pero Pablo, aún procesando, confesó, «Al principio me costó aceptarte». La amistad se fortaleció, creando un círculo de apoyo. Sin embargo, una traición inesperada vino de dentro. Carlos, estresado por la posible mudanza, confió en un viejo amigo del equipo. «Estoy con Javier». El amigo, fingiendo apoyo, filtró la información a la prensa local. Carlos había sido una promesa futbolística. Un artículo salió, «El ex capitán gay, escándalo en el deporte». Carlos fue despedido, Javier, acosado en la librería. «¿Por qué confiaste en él?», gritó Javier. Carlos, arrepentido, «Pensé que había cambiado». La relación tambaleó. Javier consideró romper, «Tal vez sea mejor solos». Carlos suplicó, «No».
¿Aprendamos de esto? En medio del caos, Javier aceptó la beca. Iré a Barcelona. Ven si quieres. Carlos. Tras reflexionar, empacó, donde tú vayas. Yo voy. Se mudaron, dejando Madrid atrás. En la ciudad condal, con su vibrante escena gay en el Eixample, encontraron renovación. Javier estudiaba, Carlos encontró trabajo en un centro deportivo inclusivo. Pero el pasado no moría. Un día, recibieron una carta del padre de Javier: venid a la boda de Miguel. Javier dudó: ¿nos aceptarán? Carlos animó: es una oportunidad. ¿En la boda? En un pueblo cerca de Madrid. La tensión era alta. El padre lo recibió fríamente. Pero doña Elena abrazó: mis chicos. Durante la ceremonia, miradas mixtas, algunos parientes murmuraban. Otros sonreían. Miguel tostó: a mi hermano y su pareja. Un aplauso tibio. ¿Pero real? Carlos, inspirado, propuso a Javier esa noche: cásate conmigo. Javier, emocionado: sí. Planeaban una boda simple. Pero el anuncio reavivó conflictos. El padre de Carlos rechazó asistir: no lo apruebo. El de Javier: vendré. Pero sin alboroto. La preparación fue un campo minado. Amigos conservadores desertaron, otros apoyaron. Javier luchaba con dudas éticas: ¿es egoísta forzar aceptación? Carlos: ¿o necesario para cambiar? Un incidente final escaló. Días antes de la boda, un grupo anti-LGBT protestó fuera de su piso: pecadores. Carlos confrontó: esto es amor. Una piedra rompió una ventana, Javier resultó herido levemente. En el hospital, reflexionaron: ¿vale la pena? Decidieron proceder. La boda. En un registro civil de Barcelona. Fue íntima: Ana, Pablo, Miguel, doña Elena. Los padres ausentes. Javier y Carlos intercambiaron votos: a pesar de todo. ¿Te elijo? La luna de miel en Ibiza fue un respiro. Bailaron en clubes gay, sintiéndose libres. Pero al volver, la realidad golpeó: discriminación laboral persistente, aislamiento familiar parcial. Javier, en sus estudios, escribió un ensayo sobre identidad queer en la España moderna, citando sus experiencias. Ganó un premio, atrayendo atención. Entrevistas siguieron: nuestra historia es de lucha y resiliencia. Carlos, motivado, fundó un grupo de apoyo para atletas LGBT. Para que nadie pase lo que yo. Años después, con vidas estables, miraban atrás. Las familias, lentamente, se acercaron: cenas incómodas, pero progresivas. Sin embargo, las cicatrices marcaban: amigos perdidos, oportunidades sacrificadas, daños emocionales. En los años siguientes, Javier y Carlos se convirtieron en pilares de la comunidad LGBT en Barcelona. Javier publicó un libro autobiográfico, Sombras de Madrid, detallando sus luchas. Se convirtió en bestseller. Sparking debates en medios: ¿ha avanzado España lo suficiente? Carlos, con su grupo,
Ayudó a jóvenes atletas a salir del armario, previniendo tragedias. Pero el éxito no borraba el costo. Javier sufría ansiedad crónica, Carlos. Depresión ocasional. En terapia. Desentrañaban traumas, la traición inicial me marcó. Admitía Carlos. Javier, la pérdida familiar duele aún. Las familias evolucionaron. El padre de Javier. Envejecido. Visitaba, estoy orgulloso de ti. El de Carlos. Tras un infarto. Reconcilió, perdí años por estupidez. Doña Elena y Ana se volvieron aliadas. Asistiendo a eventos del orgullo. Sin embargo, la sociedad seguía dividida. Ataques homófobos en noticias recordaban vulnerabilidad. Javier y Carlos marchaban. Pero con cautela. Un día. Adoptaron un niño. Mateo. De un orfanato. Seremos padres. Juraron. Pero el proceso fue arduo, prejuicios en agencias. Preguntas éticas. Dos hombres pueden criar bien. Javier defendía, el amor es lo que cuenta. Mateo trajo alegría. Pero desafíos. En la escuela. Compañeros lo molestaban, ¿tienes dos papás? ¿Rarito? Javier y Carlos lo apoyaban, sé orgulloso. Pero internamente. Dudaban, le hemos impuesto nuestra lucha. En una crisis. Mateo preguntó, ¿por qué la gente nos odia? Javier. Con lágrimas, porque temen lo diferente. Carlos añadió, pero cambiamos eso cada día. La vida continuó. Con altos y bajos. Javier ascendió a profesor universitario, Carlos. A director de su organización. Sus historias inspiraban. Pero el precio era visible, arrugas prematuras. Noches de insomnio. En una reflexión final. Durante un aniversario. Javier preguntó, si pudieras volver. ¿Cambiarías algo? Carlos, no. Cada error nos trajo aquí. Pero la pregunta persistía en sus mentes, ¿fue correcto priorizar el amor individual sobre las expectativas familiares y sociales? ¿O debieron conformarse para evitar el dolor? ¿Es siempre justo imponer la verdad personal cuando destroza los lazos que nos definen?